¿Alguna vez te has parado a pensar hasta dónde puede llegar la esperanza de un corazón materno? ¿40, 50 años? ¿Y cómo sería encontrar a alguien que creías perdido hace décadas? A veces, solo cuando la vida nos pone en situaciones extremas nos damos cuenta del valor real de aquellos a quienes amamos. La sabiduría convencional dice que debemos cuidar de nuestros padres mientras están con nosotros, pero solo entendemos esto realmente cuando ya es demasiado tarde. El fuerte viento azotaba el Mercedes negro mientras Arsén Kasparovich Aziarian observaba preocupado cómo su compañero y amigo David Glimberg agarraba el volante con la fuerza de un náufrago aferrándose al último trozo de madera. Una inesperada tormenta de nieve a finales de marzo había convertido la autopista M8 en un traicionero mar blanco. Del cielo caían copos gruesos como puños y el viento los lanzaba contra el parabrisas con tanta violencia que los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. «Deja de desesperarte», dijo David, sin quitar la vista de la carretera. «Mañana a las 9 tenemos una reunión con inversores. ¿Tienes idea de cuánto dinero hay en juego?» Sus delgados dedos, llenos de anillos, estaban blancos por la tensión. A sus 65 años, David Zalmanovich mantenía una postura impecable, cabello gris peinado hacia atrás, rasgos afilados en el rostro y una mirada penetrante de color gris acero. Todo en él rezumaba autoridad, el tipo de hombre acostumbrado a mandar no solo su propia vida, sino también el destino de los demás. «Por supuesto que lo entiendo», respondió Arsén, haciendo un gesto con las manos. «Hay 20 nuevas panaderías repartidas por Moscú. ¿Pero de qué sirve todo ese dinero si terminamos varados en esta maldita carretera? En la montaña dicen que cuando nieva en marzo es porque el cielo quiere recordarnos la humildad. O tal vez es hora de volverse loco, ¿quién sabe?». David permaneció en silencio con los ojos fijos en la cortina blanca que tenía delante. Las negociaciones con los proveedores de harina de Vologda habían ido bien, pero esta repentina tormenta amenazaba con arruinar todos los planes. «Necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche», sugirió Arsén, jugueteando con el navegador. «Allá arriba hay un pueblo llamado Borisoglebsk. ¿Hay algún hotel allí?» «Esto está en medio de la nada», refunfuñó David, arrugando la nariz. «Un agujero olvidado en el mapa». «Pero es un agujero con la gente», replicó Arsén. «Mejor que convertirse en dos empresarios congelados al costado de la carretera». De repente el coche patinó sobre una superficie de hielo. David giró con fuerza el volante, maldijo en voz baja y el Mercedes, milagrosamente, se detuvo en el borde del arcén, escapando por poco del terraplén. «Está bien entonces», concedió David, rechinando los dientes. «Busquemos este agujero». Arsén suspiró aliviado y le dio una palmada en el hombro a su amigo. «Buena elección. Mi abuela siempre decía, el sabio se cede al camino, no al revés». «Ahórrame tus refranes», respondió David, poniendo en marcha de nuevo el motor. «Será mejor que llames a los conductores y les avises que no volveremos hasta mañana». Mientras Arsén hablaba por teléfono, David miraba sombríamente la carretera. Unos kilómetros antes habían pasado por un monumento conmemorativo en el lugar de un antiguo campo de trabajo. Esa región estaba llena de oscuros recuerdos de los años 50. Su mente sin querer volvió al pasado, las manos grandes y cálidas de su padre, el olor a levadura, la primera bola de masa que el viejo le había confiado para amasar. «¿Sientes eso, Davidka?». La voz de su padre resonó en su memoria. «La masa está viva, hay que hablar con ella». «Oye, ¿dónde estás?». Arsén colocó su celular en el tablero. «¿En qué estás pensando?». «En absoluto», respondió David secamente. Solo recordaba la infancia. «¿Sabes algo?», dijo Arsén de repente serio. «Eres un hombre exitoso, pero vives solo. Sin esposa, sin hijos. En mi familia esto es impensable. Mis hijos ya tienen sus propios hijos, y tú simplemente trabaja, trabaja, trabaja». David le dirigió una mirada fulminante. «Ahora te has convertido en casamentera en la vejez». «¿Por qué no?». Arsén se rió. «Tengo una sobrina, una belleza. 32 años, divorciada, sin hijos». «Ahórrame esos planes armenios tuyos», interrumpió David. «No todo el mundo necesita una familia». «Pero no es solitario», insistió Arsén. «Llego a casa por la noche y tengo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos corriendo por todos lados.
Ruido, desorden, vida. ¿Y tú? ¿A quién vuelves? Vuelvo a mi casa, respondió David fríamente. Tengo una criada. Y me gusta el silencio. Ah, ya basta, descartó Arsène. Los seres humanos no fueron hechos para vivir solos, especialmente los judíos. Tú mismo dices que la familia lo es todo. Arsène, interrumpió David bruscamente. Llega. No estamos en una sesión de terapia. El coche dio una sacudida y quedó atascado en la nieve. David maldijo y golpeó el volante con la mano. Terminó. Ahora es a pie. Mire hacia allá, señaló Arsène. Hay luces. Debe ser Borisoglebsk. A través de la tormenta de nieve, se podía ver un tenue resplandor en la distancia. David, con dificultad, logró mover el coche hacia el semáforo. Si no hay hotel allí, no seré responsable, refunfuñó. ¿Vas a dormir en el coche? Provocó Arsène. Se congelará. ¿Y quién horneará tus famosas baguettes y chabates? No soy yo quien hornea, es mi equipo, corrigió David secamente. Pero las recetas son tuyas, le guiñó un ojo a Arsène. De hecho, nunca pregunté de dónde viene este regalo. ¿No fue en una relojería donde empezaste con eso, cómo se llamaba? Efiom Samoilovich. Efiom Samoilovich, confirmó David en voz baja. Él me dio un techo cuando me escapé de casa. ¿Por qué huiste? Preguntó Arsène con cautela. David guardó silencio contemplando cómo se arremolinaba la nieve. Al cabo de un rato murmuró. Es una larga historia. Y no feliz. Me lo dirás algún día. Un día, respondió David evasivamente. Mira, parece que ahí hay un mercado o una cafetería. El coche entró lentamente en el pequeño pueblo. Casas sencillas, cubiertas de nieve, mal iluminadas. Lo único que destacaba era una pequeña panadería con un cartel, Padaria da Raquel. David frenó bruscamente y el coche casi patinó. ¿Qué fue? Arsène se sorprendió. ¿Pasó algo? David miró el cartel con incredulidad. Raquel, el nombre de tu madre. ¿Podría ser una coincidencia? Debería serlo. ¿Cuántos Raques había en el mundo? David. Arsène le tocó el hombro. ¿Estás bien? Lo soy, respondió con voz ronca. Solo recordé una cosa. Condujo lentamente hasta la panadería y apagó el motor. Una luz cálida se filtraba por las ventanas y a pesar de la tormenta, se podía oler el pan recién hecho. Mira, todavía está abierto, dijo Arsène emocionado. Quizás podamos conseguir una habitación. En estos pequeños pueblos siempre hay alguien que alquila un rincón. David se limitó a asentir, incapaz de apartar la vista del cartel. Algo se apretó en su pecho, una mezcla de presentimiento y un viejo dolor que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando salieron del auto, el viento casi los derriba. La nieve se le pegó a los ojos y se le metió en el cuello de su costoso abrigo. David, un hombre que controlaba cada detalle de su vida, de repente se sintió vulnerable, no solo ante la naturaleza, sino también ante un pasado que, al parecer, finalmente lo había alcanzado en ese lugar olvidado. «Vamos», gritó Arsène, tratando de superar el aullido del viento. «Antes de que la nieve nos entierre». David respiró hondo y se dirigió hacia la puerta de la panadería, sin imaginar que, del otro lado, el destino le preparaba un reencuentro con algo de lo que había huido durante casi medio siglo. El timbre de la puerta sonó suavemente cuando entraron. El calor envolvió a los dos hombres helados y un olor los golpeó con más fuerza que la tormenta del exterior. Era el aroma de la infancia, el aroma de la panadería de su padre, el aroma de un hogar que hacía tiempo que había desaparecido. Dios mío, qué locura salir con esta tormenta. Una joven pelirroja, llena de pecas en su nariz respingona, salió de detrás del mostrador. Siéntate aquí junto a la ventana, hace más calor. Te traeré un poco de té caliente. Rápidamente evaluó los abrigos mojados de los clientes y, sin dudarlo, desapareció para preparar la bebida. Mientras esperaba la respuesta, la joven pelirroja se dirigió hacia el viejo samovar en la esquina de la panadería, sus ágiles movimientos contrastaban con el peso de la historia que aquel lugar cargaba. David permaneció inmóvil, absorbiendo cada detalle como si su entorno pudiera revelar secretos enterrados durante mucho tiempo.
El robusto horno de ladrillo al fondo de la sala irradiaba un calor generoso, casi maternal, mientras que en los estantes de madera se exhibían panes de diferentes formas y tamaños, como esculturas comestibles de la época. El tic-tac del reloj de péndulo, el mismo ritmo de su infancia, marcaba los segundos con una precisión que parecía desafiar las décadas. En las paredes, fotografías en marcos sencillos documentaban un mundo que ya no existía, el pueblo antes de la guerra, rostros con ropas pasadas de moda, la fachada de la panadería tal como era hace medio siglo. «Esto parece un armario de escobas», susurró Arsène, sacudiéndose la nieve de su abrigo. «Pero huele bien, lo admito». «Silencio», dijo David, sin quitar la vista de ninguna foto en particular. Era un retrato en blanco y negro enmarcado por un borde fúnebre, una multitud en un funeral, muchos de ellos sosteniendo periódicos con el retrato de un hombre con un bigote tupido. 1953, la muerte de Stalin. «Ponte cómoda», la voz de Nastia los trajo de vuelta al presente. Ella ya se movía alrededor de la mesita junto a la ventana, ajustando los cubiertos con una energía que contrastaba con la quietud de los dos hombres. «Mi nombre es Nastia. Y tú, al parecer, viniste de muy lejos en una noche como esa». «¿De Moscú?», preguntó mientras David respondía en tono seco: «Sí. Quedamos atrapados en la tormenta de nieve. Necesitaríamos un lugar para pasar la noche en Borisovlevsk». Nastia se llevó las manos a la cara en un gesto teatral. «Aquí no hay hotel, pero no te preocupes. La tía Raquel tiene 2 pequeñas habitaciones arriba, limpias y climatizadas. Se lo alquila a forasteros si son gente decente», añadió bajando la voz como si compartiera un secreto. «Ahora está descansando. Han pasado 85 años», explicó mientras David sentía un escalofrío al escuchar el nombre. Sus ojos buscaron en la cocina, pero no había nadie allí. «¿Y la señora de la casa?», preguntó, su voz inesperadamente ronca. «Descansando», repitió Nastia, ahora en un susurro. «La ayudo desde las 4 de la mañana hasta la noche. Ella me enseña de todo, amasar, usar el horno. Dice que tengo talento», estaba orgullosa y le brillaban los ojos. «Voy a hacer el examen de ingreso al curso de repostería». «¿Y la comida?», interrumpió Arsène, estirando los brazos de placer mientras se quitaba la chaqueta mojada. «Hemos estado en el camino desde primera hora de la mañana». El rostro de Nastia se iluminó. «Por supuesto que sí. Borche espeso, pelmeni casero, pasteles de repollo y huevo. Y el pan», aquí hizo una pausa dramática, «es especial. La tía Raquel tiene las manos de oro». David se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo, como si todavía dudara entre quedarse o irse. «¿A dónde ir en una tormenta como esta?», pensó. «Borche. ¿Y pan de centeno?», preguntó finalmente con voz firme, pero con los dedos temblando levemente mientras se ajustaba las mangas. Arsène arqueó las cejas sorprendido. «Nunca se come en lugares como este». Se quedó en silencio al ver la mirada de advertencia de su amigo, una silenciosa advertencia de que no era momento para preguntas. «Bueno, el borche es una gran elección. Y para mí también», Nastia añadió, ya recuperado el buen humor. «Y pelmeni con mantequilla, por favor». La joven desapareció hacia la cocina, ligera como un pájaro, mientras David finalmente se quitaba el abrigo y observaba con más atención el entorno. Su mirada volvió a la fotografía con el marco negro. «¿Esto es de 1953?» preguntó cuando Nastia regresó con una bandeja humeante. «Exactamente», confirmó distribuyendo los platos con cuidado. «La tía Raquel dice que todo cambió cuando murió Stalin. Fue entonces cuando abrió la panadería. Fue aterrador, por supuesto, pero necesitaba sobrevivir. Su marido había sido arrestado por una denuncia falsa ese mismo año y ella tenía un bebé en brazos». David parecía petrificado, pero Nastia continuó, ajena a su reacción. «Al principio todo fue clandestino. Horneaba por la noche y durante el día los vecinos hacían cola para recibir harina. Me dijo, Nastia, no fue por dinero, fue para no morirme de hambre. En los 90, cuando todo se estrenó, lo primero que hizo fue colgar el cartel. Desde entonces ha sido así». David tomó un trozo de pan de centeno. La piel oscura, agrietada como tierra reseca, revelaba un núcleo suave pero resistente, con un aroma agrio que lo transportaba al pasado.
Se lo acercó a la cara, inhaló profundamente y por un instante volvió a su infancia. Espera, David, pruébalo. No es solo pan, es nuestra historia. Tu bisabuelo ya lo horneaba así en un pueblo cerca de Vitebsk. Rompió un trozo y se lo metió en la boca. El mismo sabor. La memoria del cuerpo no mentía. Era el pan de su padre, el pan de su infancia, que no había probado en casi 50 años. Vaya, qué pan. Exclamó Arsène, devorando con gusto su ración. David, en vuestras panaderías no se hace nada parecido. Eso es diferente. David no respondió. Masticó lentamente con los ojos cerrados, como si participara en un ritual sagrado. Curioso, dijo finalmente, y había una inesperada amargura en su voz. Siempre pensé que el pan olía igual en todas partes, harina y levadura. Nastia, que estaba arreglando las servilletas, lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir, joven? El pan es como las personas. Cada uno tiene su propia alma. Dice tía Raquel, el secreto está en la masa madre. Lo cultiva desde los años 50, alimentándolo cada día como si estuviera vivo. Y las manos importan, continuó emocionada. Sin amor el pan no saldrá bueno. Las masas lo sienten. Sin amor, David, nada funciona. Las masas lo sienten todo. La voz de su padre resonó en su memoria, tan clara que parecía estar justo a su lado. David tragó con fuerza, junto con el nudo en su garganta. ¿Y dónde aprendió a hornear? Preguntó forzando un tono indiferente. Ah, esa es una gran historia. Los ojos de Nastia brillaron. Ella viene de una familia de panaderos. Su marido, Zalman, era dueño de una panadería antes de ser arrestado. Ella sigue sus recetas hasta el día de hoy, diciendo que es para preservar su memoria. Arsène miró a su amigo con cautela. David palideció, pero su rostro permaneció impasible. ¿Arrestado? ¿Por qué? Delitos económicos, Nastia bajó la voz. Eso dijeron oficialmente, pero en realidad fue envidia. Alguien informó que vendía harina en el mercado negro. Fue en el año 53, cuando murió Stalin, añadió David por ella, como si leyera un guión que ya le resultaba familiar. Exactamente, confirmó Nastia, secándose las manos en el delantal. ¿Y conoces la historia? Un poco. David partió otro trozo de pan con los dedos temblorosos. ¿Y el hijo? ¿Qué le pasó? Una sombra pasó por el rostro de Nastia. Ay, a la tía Raquel no le gusta hablar de eso. Creo que se escapó cuando tenía 17 años. Se pelearon porque ella se iba a casar de nuevo con un vecino viudo, y el niño lo vio como una traición a la memoria de su padre. Se fue y nunca regresó. La joven suspiró. Ella todavía lo está esperando. Todos los días guarda una barra de pan por si llega. ¿Y sabes lo más extraño? El pan no se estropea. Lo seca y lo guarda en bolsas de lino. Hay una despensa llena de ellos, casi 50 años de esperanza. Un pesado silencio llenó la panadería. Lo único que se oía era el crujir de la leña en el horno y el aullido del viento afuera. Este borche está buenísimo, Arsène intentó romper la tensión, después de un largo momento. ¿Y los cuartitos, Nastia? ¿Estás libre hoy? Por supuesto. Se animó de nuevo. Le preguntaré a tía Raquel. Es dura, pero no decepciona a nadie. Nastia se dirigió a una discreta puerta en la parte trasera de la panadería. Tan pronto como estuvo fuera de vista, Arsène se inclinó hacia David. «Es tu madre, ¿no?», susurró. El nombre encaja, la historia de la panadería. David miró al vacío mientras sus dedos desmenuzaban pan rallado. «No lo sé», respondió, tan bajo que apenas se escuchó. «Pero este pan, solo alguien que conociera la receta de mi padre podría hacerlo». Luchando contra la ola de recuerdos, observó las migajas sobre la mesa. Migas de pan que era el sabor de su infancia. Un pan que olía a casa. Un hogar del que él mismo había estado alejado durante casi 50 años. Afuera, la tormenta de nieve azotaba, bloqueando cualquier posibilidad de escape. No solo quedó atrapado por la tormenta. Estaba atrapado en su propio pasado, uno del que no podía escapar. Pasos lentos, cautelosos, con un ligero arrastre. Así son los mayores.
Cada movimiento calculado, como si el peso de los años hubiera enseñado que hasta el gesto más simple tiene su coste. Davi se quedó paralizada, con la cuchara suspendida entre el plato y sus labios. Su corazón se aceleró, subiendo por su garganta hasta casi asfixiarlo. No estaba listo. Ahora no, tal vez nunca. Nastenka, ¿quién llegó? Una voz frágil, desgastada pero inconfundible, llegó desde detrás de la puerta. Viajeros de Moscú, tía Raquel, respondió Nastia. Atrapados en la tormenta de nieve, piden refugio para pasar la noche. La puerta se abrió lentamente. En el umbral, una figura pequeña y delgada, apoyada en un bastón de madera. Un chal cubría su cabello blanco y sus manos, marcadas con manchas de edad y harina vieja, temblaban levemente. Pero fueron los ojos los que lo paralizaron, marrones, profundos, portadores de esa melancolía secular que solo los ojos de una madre judía pueden contener. Ojos imposibles de olvidar. Raquel Moiseyevna Glimberg, antaño una mujer altiva con trenzas que le llegaban hasta la cintura, ahora era solo una viejecita encorvada por los años. Sus ojos recorrieron a los visitantes sin reconocerlos. Solo otro hombre rico con un traje caro, perdido en la tormenta. Buenas noches, damas y caballeros, dijo con un ligero movimiento de cabeza. Nastia tiene razón, en una noche como esta nadie se queda en la calle. Las habitaciones de arriba están ordenadas y las camas hechas. David no podía hablar. Miró a esa mujer que no había visto en 48 años, mientras en su interior se desataba una tormenta más violenta que la que aullaba afuera. Ella no lo reconoció. El tiempo había borrado tan por completo los rasgos del hijo rebelde, que se había escapado a los 17 años sin decir una palabra, sin despedirse. Muchas gracias, señora Raquel. Arsenio se levantó con gesto cortés. Mi nombre es Arsenio Kasparovich, y este es mi amigo. Dimitri, interrumpió Davi, su voz ronca, el nombre saliendo antes de que pudiera pensarlo. Dimitri Zaharovich. Cualquier nombre lo suficientemente parecido al tuyo para que no suene falso. Arsenio lo miró sorprendido, pero guardó silencio. Encantado de conocerte, sonrió Raquel. Hace mucho que no tenemos visitas, y mucho menos gente de tu posición. Sus ojos, rápidos y perspicaces, evaluaron el reloj de lujo en la muñeca de David, el corte impecable de su traje, los zapatos italianos hechos a mano. Nastia, querida, lleva a los caballeros arriba y enséñales las habitaciones. Mientras tanto, voy a preparar una infusión de hierbas. Después de una nevada como esta, necesitamos mantenernos calientes desde dentro. Ya voy, tía Raquel. Nastia tomó los abrigos de los hombres. Ven, te mostraré dónde estarás. Un momento, Davi se levantó de repente con la voz temblorosa. Señora Raquel, ¿no podría contarme un poco sobre su panadería? Yo mismo tengo una cadena de panaderías en Moscú y... Se atragantó al no saber cómo continuar, pero Raquel asintió comprendiendo. Interés profesional. Esto es digno de elogio. Nastia, toma sus cosas primero. Hablaré con usted, señor. Arsenio, al darse cuenta de que su amigo necesitaba estar a solas con su anfitriona, le guiñó un ojo. Yo también subiré, solo para echar un vistazo a las habitaciones. Cuando estuvieron solos, Raquel se sentó lentamente en la silla frente a David. Sus manos, cubiertas por una fina capa de harina y marcadas con venas azules, descansaban sobre la mesa. Esas manos. Los mismos que amasaban la masa cuando él tenía 5 años. Eso acarició su frente febril. Lo cual había rechazado con ira, al salir definitivamente de casa. Entonces, ¿eres panadero? Preguntó mirándolo con atención. Extraño. Tus manos no son las de un panadero. Son manos cuidadosas de ciudad. David miró sus dedos impecables, sus uñas perfectamente recortadas. Soy el dueño, no el panadero. Aunque empezó desde abajo. Todos empezamos desde abajo. Raquel suspiró. Empecé con un solo pan. En el 53, cuando se llevaron a mi marido. Ella se quedó en silencio, perdida en sus recuerdos. Davi observó su perfil, la misma nariz ligeramente aguileña, los mismos pómulos altos que veía en el espejo todas las mañanas. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Preguntó con voz áspera. ¿Por qué se lo llevaron? Por algo si creemos en el proceso, respondió ella, con una sonrisa amarga.
Por la especulación de la harina y la agitación antisoviética. Pero la verdad. Porque era judío, porque hacía mejor pan que los demás y alguien le envidiaba. Dijeron que vendía harina en el mercado negro. Vinieron de noche y se lo llevaron. Hablaba con voz firme como quien repite tantas veces una historia que el dolor ya se ha convertido en piedra lisa, desgastada por el tiempo. David conocía esta historia, pero era como si la escuchara por primera vez. ¿Y luego? Preguntó esforzándose en que su voz no temblara. Sobreviví, respondió ella simplemente. Como todos en aquel entonces. Trabajaba durante el día en una fábrica de costura y por la noche horneaba pan. Primero por ella y su hijo, luego los vecinos empezaron a preguntar. Podría hacerlo casi como mi marido. Recordé todos los secretos que me enseñó. Poco a poco las cosas fueron mejorando. En el 56, tras el 20º Congreso del partido, comenzaron a liberar presos políticos. Lo esperaba. Su voz se quebró por primera vez. Pero no volvió, añadió David en voz baja. Llegó un periódico. Murió de neumonía en el campo de trabajo cerca de Vorkuta. No vivió para ver la rehabilitación. Un descanso. Luego con una calma que dolía. En los años 90 llegó un documento, se declara póstumamente inocente. Imaginar. 40 años después. No había ira en sus palabras, solo cansancio infinito. David contuvo el impulso de tomar aquellas manos, arrugadas y fuertes. ¿Y tu hijo? Preguntó, temiendo la respuesta. Raquel desvió la mirada hacia una fotografía en la pared, un niño serio abrazando a una joven de cabello oscuro. David pronunció el nombre con una ternura que lo dejó sin aliento. Creció bueno, inteligente, orgulloso como su padre. Quizás demasiado. Suspiró. Cuando cumplí 17 años decidí volver a casarme. No por amor, ¿qué amor entonces? Por necesidad. Nuestro vecino, viudo, me propuso matrimonio. Hombre trabajador, respetado en el negocio de la carne. Podría protegerme. Amenazan con cerrar la panadería. Las empresas privadas estaban mal vistas. David escuchó con los dientes apretados. Me acordé de ese hombre con la cara siempre roja, oliendo a vodka barato. Recordó los gritos, las acusaciones de que su madre había traicionado la memoria de su padre. Recordé el portazo, la decisión de no volver nunca más. No entendió, prosiguió Raquel. Pensó que había traicionado la memoria de Zalman. Luchamos mal. Gritó que preferiría ser un vagabundo que ver a otro hombre en mi casa. Dijo cosas horribles. Sacudió la cabeza. Estaba tan cansada. Tantos años sola, pensando que cuando fuera mayor tendría ayuda. Pero esa misma noche se escapó. Tomó el reloj de su padre y se fue. Miré y registré un informe con la milicia. Desapareció como si se hubiera hundido en el agua, dijeron. David miró la mesa, incapaz de levantar la vista. La vergüenza ardió. Lástima de aquel chico de 17 años, que solo había pensado en su orgullo y nunca en su madre que quedó atrás. ¿Y casada? Preguntó casi en un susurro. No, Raquel negó con la cabeza. No pude. Pensé, ¿qué pasa si David regresa y encuentra otro hombre aquí? Así quedó. Luego con la perestroika se abrieron las cooperativas. Reabrí oficialmente la panadería. Trabajé, esperé. De repente sonrió. Una sonrisa cálida y maternal. Sabes, todos los días le horneaba una barra de pan. Hace 48 años. Un solo camino, solo para David. Si volviera. Nastia se ríe y dice que soy un viejo tonto. Pero sé que está vivo. El corazón de una madre siente. Quizás se hizo rico como tú. Tal vez. Quizás tenga familia, hijos, quizás ya se haya olvidado de su anciana madre. Pero sigo horneando y continuaré mientras mis manos puedan sostener el rodillo. Se puso de pie apoyándose en su bastón. Perdona a una anciana por ser tan franca. No sé por qué te dije todo esto. Quizás porque también eres panadero con el alma, aunque no con las manos. David la miró y algo dentro de él se rompió. Había esperado 48 años.
48 años horneando pan para un hijo que ni siquiera se molestó en saber si ella seguía viva. ¿Y si volviera? Preguntó con voz ronca. ¿Lo perdonarías? Raquel sonrió y esa sonrisa contenía todo el amor maternal del mundo. ¿Perdonar qué? Era solo un niño, orgulloso como su padre. Fue culpa mía, no supe explicar adecuadamente por qué me iba a casar. Tenía miedo de lastimarlo y terminé empeorando todo. Por supuesto que lo perdonaría. Nunca guardé rencor. Solo esperé. Se dirigió hacia la puerta, pero de repente se volvió. Sabes, Dmitri Zakharovich, tus ojos se parecen sorprendentemente a los de mi David, tan testarudos como los de su padre. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, David se cubrió la cara con las manos. En su interior, un muro que había tardado casi medio siglo en construirse se estaba derrumbando. Un muro de rencor, orgullo y falsas convicciones. Se había equivocado. Todo este tiempo se había equivocado. Su madre no había traicionado a su padre. Ella había intentado sobrevivir para él, para David, y él la había abandonado, obligándola a esperar 50 años, transformando su vida en una eternidad de espera. Y ella todavía esperó. Todos los días horneaba una barra de pan para su hijo, que quizás nunca regresaría. David sintió que una lágrima le corría por el rostro, la primera en décadas. No había llorado cuando quebró y empezó de cero. No había llorado cuando perdió fortunas o amigos. No había llorado solo en aquellas habitaciones vacías de su mansión. Pero ahora lloró. Lloró por los años perdidos, por la madre que lo había esperado durante medio siglo, por su orgullo tonto y vacío, que les había costado caro a ambos. La noche fue inquieta. La tormenta afuera hizo eco de la agitación dentro de él, impidiéndole dormir. Tumbado en la pequeña habitación de techo inclinado, David respiraba el aroma olvidado de las sábanas de lino almidonadas, el almidón y las hierbas secas, el olor de su infancia, cuando el mundo era simple y seguro, cuando su padre le enseñaba los secretos de la panadería y su madre le leía cuentos antes de acostarse. Toda la noche ensayó mentalmente cómo revelarle la verdad a su madre. ¿Qué palabras usarías para explicar 50 años de ausencia? Solo al amanecer, exhausto, tomó una decisión. Con las primeras luces del día, David, que no había cerrado los ojos, escuchó movimientos debajo. Una tabla del suelo crujió y la puerta del horno se cerró de golpe. La panadería despertó, el pan no esperó, no toleró demoras. Se levantó, se vistió apresuradamente y bajó las escaleras. En la cocina, Nastia ya estaba trabajando, encendiendo el fuego del horno y disponiendo los cuencos para la masa. Cuando lo vio, levantó las cejas sorprendida. Buenos días, Dmitri Zakharovich. ¿Tan pronto? ¿Quieres té? Buenos días, respondió David. ¿Y Raquel Moiseyevna? Tía Raquel está en la despensa preparando la levadura. Nastia señaló la puerta al fondo de la habitación. Ella siempre lo hace sola, no confía en nadie, ni siquiera me muestra cómo es. David avanzó lentamente hacia la despensa. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. No sabía qué diría, cómo confesaría, si tendría el coraje. La puerta de la despensa estaba entreabierta. Un rayo de luz procedente del pequeño vitral cayó sobre la cabeza canosa de Raquel, inclinada sobre un gran cuenco de madera. Ella tarareó algo en yidis, una canción de cuna que él reconoció de su infancia. Sus gestos eran lentos pero precisos, así mezclan entre la multitud solo aquellos que lo han hecho miles de veces. Mami, susurró David, y su propia voz sonó extraña. Raquel se estremeció pero no se dio vuelta. Por un instante sus manos se detuvieron, luego retomaron el ritmo. Viniste, dijo simplemente sin interrumpir su trabajo. Sabía que llegaría, tarde o temprano. ¿Me reconociste? David dio un paso adelante, todavía incrédulo. No de inmediato, admitió Raquel mirándolo finalmente. Has cambiado, David. Creció, se volvió serio, importante. Pero sus ojos son los mismos, tercos como los de su padre. Se miraron el uno al otro. Una mujer de 85 años, con las manos blancas de harina, y un hombre de 65 con su traje caro. Madre e hijo separados por casi medio siglo de dolor, incomprensiones y dolor. Debería haber venido antes, dijo David con la voz entrecortada. Debería, asintió Raquel, tranquilamente.
Pero ya está aquí. Eso es lo que importa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro. David se acercó a ella y la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Exudaba olor a harina, vainilla y calor, los aromas de su infancia, que había intentado borrar, pero que nunca había podido olvidar. Perdóname, murmuró. Perdóname por todo. Raquel le acarició la espalda con su pequeña mano, como hacía cuando él, de niño, lloraba por miedo o por alguna injusticia. David, ¿eres tú? La voz de Arsène interrumpió el abrazo. Ah, lo siento. No era el momento. El armenio se removió incómodo en la puerta, alternando su mirada entre los dos. ¿Sabías? Preguntó David secándose los ojos. Lo sospechaba ayer, admitió Arsène. Demasiadas coincidencias, pero no estaba seguro de que quisieras revelarte. Raquel sonrió entre lágrimas. Gracias por traerme de vuelta a mi hijo, Arsène Kasparovich, incluso durante la tormenta. ¿Qué está pasando aquí? Nastia apareció en la puerta, asombrada. Tía Raquel, ¿estás llorando? Te presento a mi hijo, David, dijo Raquel secándose la cara con la esquina de su delantal. El mismo del que te hablé. Los ojos de Nastia se abrieron como platos. ¿Pero no te llamas Dimitri? David Almanovich Glimberg se presentó extendiendo la mano. Propietario de la red Picarín. Pido disculpas por el error, Nastia. Dios mío, entonces eres el chico de la fotografía. La niña se llevó las manos a la cara. Voy a prepararte y calentar unos bollos. ¡Qué cosa tan increíble! Ella salió corriendo eufórica, como si este reencuentro fuera un milagro personal. Nastia es una buena chica, comentó Raquel, cariñosa. Lleva 5 años ayudándome, aprende rápido. Tiene talento. ¿Cómo me reconociste? Preguntó David cuando se sentaron a la mesa de la panadería. Bueno, soy madre, respondió Raquel tomando su mano. El corazón de una madre no se deja engañar. Lo noté cuando miraste el pan. Tal como lo miraba su padre, con respeto, con comprensión. Y su boca tembló de la misma manera cuando lo probó. Como Zalman. Arsène tosió discretamente. Creo que revisaré el auto. Con esta nieve hay que cubrirla hasta las ventanas. No, quédate, pidió Raquel. Ahora tú también eres parte de esta historia. David necesita un amigo cerca. Veo lo difícil que es para él. Arsène asintió agradecido y se sentó. Nastia trajo té y panecillos de canela calientes. El aroma de la pasta casera llenó el espacio, creando un ambiente acogedor. Dime, Davinka, preguntó Raquel mirando a su hijo. Cuéntame cómo viviste todos estos años. David respiró hondo y empezó a hablar. Habló de los meses que pasó deambulando por las estaciones de tren después de escapar, de trabajar como porteador, del hambre y el frío. Como una vez había intentado robar la cartera de un anciano, pero lo atraparon y, en lugar de entregarlo a la policía, le ofrecieron un trabajo. Efraim Samoilovich Rubinstein, maestro relojero, vio en el adolescente andrajoso algo más que un pilluelo callejero. Lo principal que me enseñó fue la honestidad, continuó David, con la voz un poco ronca. Dijo, recuerda, muchacho, el mecanismo más complejo del mundo es la conciencia humana. Si lo rompes, ningún maestro podrá arreglarlo. Raquel asintió, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro arrugado. Luego comencé a hornear pan, continuó David. Primero para mí, luego para Efraim Samoilovich. Estaba enfermo y quería animarlo. Recordó sus lecciones y las de su padre. Empecé a experimentar. Abrí una pequeña panadería, luego otra. Hoy tengo 20 repartidos por Moscú y tengo planes de ampliarlos. Vi los anuncios, confesó Raquel, jugando con sus dedos temblorosos con el borde de su delantal. Pan de David, en letras grandes en los carteles. Pensé que era una coincidencia. ¿Cuántos Davis hay en el mundo? Pero tú. David tragó saliva y tenía un nudo en la garganta. ¿De verdad me horneaste pan todos los días? Todos los días, confirmó Raquel, en voz baja. Era mi forma de tenerte cerca, como si una parte de ti todavía estuviera en casa. David cerró los ojos, sintiendo el peso de esos años de malentendidos. Luego finalmente preguntó.
¿Por qué querías casarte en aquel entonces? Con Petrovich pensé que habías traicionado la memoria de tu padre. Raquel sonrió amargamente. Me dio asco, Davinka. Pero aquellos eran tiempos diferentes. Ya me han llamado 2 veces a la KGB. Me hicieron preguntas sobre su marido, sobre conocidos. Insinuaron que yo estaba especulando con Arina, que podían arrestarme a mí también. ¿Y entonces, qué sería de ti? Te llevarían a un orfanato. Petrovich tenía buenas conexiones en el partido. Con él estaríamos a salvo. No fue por amor, fue por miedo. Para ti. David apretó los puños. Todos esos años odiándola por algo que nunca sucedió. Juzgar como traidor a cualquiera que se hubiera sacrificado por él. Y el padre comenzó vacilante. Era realmente inocente. Raquel sacó del bolsillo de su delantal un papel amarillento cuidadosamente doblado. Aquí. Llegó en el 92. El ciudadano Zalman Aronovich Glimberg es declarado inocente póstumamente por inexistencia de delito. Después de la muerte. 40 años después. Su voz se quebró. ¿Sabes quién lo denunció? Los Kruglov, nuestros vecinos. El viejo Kruglov me lo confesó antes de morir, en el año 89. Dijo que envidiaba a Zalman. Su pan era mejor, su clientela acudía a él. Y el hijo de los Kruglov trabajaba en los órganos. Entonces inventaron un proceso. David sintió que sus músculos se tensaban. Los Kruglov. Los recuerdo. Su hijo siempre me llamó Gidinok, Gidino. Dios los juzgará, suspiró Raquel. El viejo Kruglov se arrepintió en el momento de su muerte y pidió perdón. Dijo que sufrió toda su vida. Los niños todos se ahogaron en alcohol. Ninguno encontró la felicidad. ¿Y usted lo perdonó? David la miró sorprendido. Raquel puso su mano arrugada sobre la de él. Sabes, hijo, dijo una vez un hombre sabio, perdonar no es olvidar, es liberarse del peso del pasado. No lo perdoné. Me perdoné a mí mismo. Para seguir adelante. Para esperarte. Nastia, que había estado escuchando todo en silencio, de pronto sollozó. Ay, tía Raquel, esto es tan conmovedor. Revisaré la masa. Ella se escapó secándose las lágrimas con las manos harinosas. ¿Y ahora? Preguntó David. ¿Cómo vives? ¿Por qué no te mudaste a una ciudad más grande? Raquel se encogió de hombros. Esta es mi casa. Aquí está la tumba de su padre, aunque simbólica, el cuerpo nunca nos fue devuelto. Aquí me conocen, me respetan. La panadería me apoya. Ella suspiró. Pero últimamente ha sido difícil. Este Skuratov, un burócrata local, lleva 1 año intentando apoderarse de nuestras tierras. Dice, van a construir un condominio de lujo y nosotros estamos aquí con nuestra panadería, como una verruga en medio de la carretera. ¿Qué tierra? David se enderezó atento. Nuestro lote. Raquel señaló la ventana. Tu abuelo lo compró antes de la revolución. Tiene todos los documentos antiguos pero legítimos. Skuratov afirma que todo pertenece al Estado, los papeles no valen nada. Los procesos me agotaron. David intercambió una mirada con Arsenio. No te preocupes, mamá. La palabra sonó extraña y dulce en sus labios, después de casi 50 años de no decirla. Yo lo solucionaré. Tengo dinero, tengo contactos. No todo se soluciona con dinero, Raquel negó con la cabeza. Ese Skuratov tiene protección allá arriba. No es una cuestión de derecho, es una cuestión de intereses personales. Bueno, ahora sé de dónde viene tu actitud testaruda, se rió Arsenio. Y el talento para hornear pan. Raquel Moiseyevna, prosiguió seriamente, no te preocupes. Ya hemos resuelto problemas mucho peores, ¿no, David? David asintió sintiendo que la determinación hervía dentro de él. Había tardado demasiado en regresar. Había perdido demasiado tiempo. Pero ahora estaba allí, y ningún burócrata le quitaría a su madre lo que era suyo por derecho. Mamá, dijo apretándole la mano, no me voy más. No por ninguna nevada. ¿Qué quieres decir con objeto de relevancia social?
Davi alzó las cejas fingiendo sorpresa. Precisamente ayer este terreno era fundamental para su empresa constructora, la del fraccionamiento Datchas Skuratov, ¿no? ¿O estoy confundiendo las cosas? Víctor Semyonovich se puso aún más rojo. Sus manos temblaron ligeramente sobre el maletín de cuero. Tú. No tienes derecho a... Sí, lo creo, dijo Davi con firmeza. El derecho a defender lo que es de mi familia. Esta tierra pertenece a los Glimberg desde hace más de 100 años. Y tenemos todos los documentos para demostrarlo. Raquel se levantó lentamente y se dirigió al viejo aparador. De un cajón desgastado por la intemperie sacó una carpeta amarillenta, atada con una cuerda deshilachada. Mira, Vitia, dijo tendiéndole los papeles. Escritura de 1896. Mi suegro Aron Mendelievich Glimberg compró este terreno al comerciante Sabeliev. Tiene el sello imperial, firmas de testigos, todo está correcto. Skuratov apartó la mano con un gesto desdeñoso. ¿Qué papeleo viejo es este? ¿A quién le importa hoy un trozo de papel de la época del zar? Su tono era arrogante, pero su voz se quebró. Ahora tenemos leyes modernas. Esto no vale nada. ¿O sí? Raquel continuó hojeando la carpeta. Entonces mire esto, el certificado de propiedad emitido en 1993. Y este, tocó otro documento, es la sentencia judicial de 2007 que confirma mis derechos. 3 veces tus predecesores intentaron arrebatarme esta tierra, Vitia. 3 veces. Y 3 veces el tribunal me dio la razón. Arsenio, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante. Su sonrisa era afable, pero sus ojos eran fríos. Víctor Semyonovich, ¿puedo robarle 2 minutos de su tiempo? ¿Entre amigos? Antes de que el empleado pudiera reaccionar, Arsenio ya lo había tomado del hombro y lo había llevado a un rincón. Nastia, Davi y Raquel siguieron atentamente la escena. Arsenio hablaba en voz baja, pero con intensidad, mientras el rostro de Skuratov pasaba del rojo al blanco como si fuera un termómetro humano. En Armenia dicen, quien mete la mano en la estufa ajena, quema la suya, dijo Arsenio, de repente en voz tan alta que todos lo oyeron. ¿No le gustaría a usted, Víctor Semyonovich, poner a prueba la sabiduría de nuestros antepasados? Skuratov retrocedió, mirando a su alrededor como un animal perseguido. ¿Me estás amenazando? Dios no lo quiera. Arsenio puso su mano sobre su pecho fingiendo shock. Solo un consejo amistoso de empresario a empresario. Sus ojos se posaron en el reloj de pulsera de Skuratov. Bregué si no me equivoco. Al menos 15.000 euros. Para el salario de un funcionario, debe haber sido un regalito muy generoso, ¿no? David se acercó cruzándose de brazos. Víctor Semyonovich, seamos francos. Podemos resolver esto legalmente. Tengo dinero para los mejores abogados del país. Tengo contactos en Moscú en los lugares correctos. Y tengo amigos en la prensa a quienes les encantaría contar la historia de cómo un burócrata provincial intenta robar la panadería de una mujer de 85 años, sobreviviente de las represiones estalinistas. El rostro de Skuratov se puso blanco. Estás mintiendo. ¿Quieres probar? David sacó su celular del bolsillo. Una llamada y aquí estarán equipos de 3 canales nacionales. Ah, y tengo un amigo en el comité de investigación, muy interesado en la corrupción regional. El silencio que reinó fue tan denso que se podía oír el crujir de la leña en la chimenea y el tic-tac del viejo reloj de pared. Está bien, refunfuñó finalmente Skuratov. Digamos simplemente, no apresuremos este asunto. Necesitamos revisar los documentos, ajustar los planes de urbanización. Gran idea, asintió Davi secamente. Mientras tú revisas, yo también revisaré algunos papeles. Quiero asegurarme de que todos los impuestos sobre el terreno de Skuratov Datchas estén actualizados, y que su declaración de ingresos coincida con su nivel de vida. Sin decir nada más, Skuratov se giró y casi corrió hacia la salida. Sus consejeros, intercambiando miradas perdidas, lo seguían como sombras. Cuando la puerta se cerró, Nastia no pudo contenerse y aplaudió. ¡Guau! Lo dejaste como pez fuera del agua. Arsenio se frotó las manos, satisfecho. Hacía mucho tiempo que no veía a un hombre cambiar de color tan rápido.
Rojo, amarillo, verde como un semáforo liberalizado. David sonrió, pero era una sonrisa triste. Es solo una victoria temporal. Retrocedió, pero no se rindió. Las personas así solo se detienen cuando realmente tienen miedo. Y aún así, no por mucho tiempo. Raquel puso su mano sobre el hombro de su hijo. Gracias, Davika. Defendiste nuestro hogar. Él la miró y algo le dolió en el pecho, una mezcla de arrepentimiento tardío y gratitud. Lamento no haber hecho esto antes. 48 años, su voz se apagó. ¿Cuánto tiempo perdido? Lo importante es que ya estás aquí, murmuró ella, acariciando su rostro. Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo a Moscú. Tengo una casa grande, tendrás todas las comodidades. Los mejores médicos, no te preocupes. Raquel meneó la cabeza, triste. No, hijo. No puedo. Tu padre está aquí. Mis raíces están aquí. Esta panadería es mi vida. Me marchitaría en tu Moscú como una flor sin tierra. ¿Pero qué pasa con Skuratov? Él no se rendirá contigo. No es la primera vez que me enfrento a esto, dijo, acomodándose el pañuelo sobre su cabello blanco. Sobreviví a la Gestapo en el 42, cuando venían a registrar las casas buscando niños judíos. Negocié con la KGB después de que arrestaran a tu padre y vinieran a confiscarlo todo. Y en los años 90, cuando los bandidos intentaron proteger la panadería, yo tampoco me doblegué. No fueron los primeros ni serán los últimos. Nastia se rió con orgullo. Es verdad, tía Raquel. Ella ya ha arreglado cada uno. Y ahora todavía tiene a su importante hijo en Moscú para ayudarle. David observó a los dos, la mujercita jorobada, con ojos llenos de una fuerza indomable, y la joven pelirroja que la miraba con admiración. Comprendió entonces que no tenía derecho a abandonarla de nuevo, ni siquiera con las mejores intenciones. Está bien, dijo finalmente. Me quedaré aquí unos días. Organicemos los documentos, contratemos un buen abogado. Pon todo en orden para que ningún Skuratov en la vida se atreva a acercarse a ti nuevamente. El rostro de Raquel se iluminó. ¿En verdad? ¿Te quedarás con nosotros por un tiempo? Sí, confirmó David, asintiendo. Voy a llamar a Moscú y posponer mis citas. Esto es más importante. No lo dijo en voz alta, pero pensó, nada en mi vida fue tan importante como esto. Todos los éxitos, todo el dinero, todos los honores palidecen en comparación con eso, la simple y humana necesidad de estar al lado de la madre, de recuperar el tiempo perdido, de reconstruir los hilos rotos de la confianza. 48 años cargando con la piedra de la culpa, convencida de haber traicionado la memoria de su padre. 48 años arrastrando este peso, sin permitirse ni el perdón ni el olvido. Ahora, frente a la verdad, el peso se había vuelto aún más insoportable, no por su traición, sino por su propia ceguera, por el dolor de los años desperdiciados. Raquel, sin embargo, no se disculpó. No lo culpé. No le cobró nada. Ella simplemente lo amaba incondicionalmente, como solo una madre sabe hacerlo. Por la noche, después de que Nastia se fuera y Arsenio regresara a Moscú para solucionar el desorden de las citas pospuestas, Davi estaba sola con su madre en el pequeño apartamento encima de la panadería. Sentados a la mesa, bebieron teisuchi y hablaron de todo, de los años que pasaron, de las esperanzas que no se cumplieron, de las alegrías inesperadas que surgieron en el camino. Perdóname, madre, repitió David por enésima vez. ¿Cómo puedo ser tan ciego, tan cruel? Basta, apartó la mano como si espantara una mosca. Eras un niño asustado y perdido. El mundo entero parecía estar en tu contra. Entiendo. Pero 48 años, sacudió la cabeza. Casi media vida sin dar noticias. Incluso cuando ya estaba en pie, incluso cuando me hice rico. Orgullo, suspiró Raquel. Algo terrible. Tu padre también tenía eso. Zalman nunca admitió un error, incluso cuando sabía que estaba equivocado. Pero volviste. Esto significa que lograste superar tu orgullo. Eso es lo que importa. David la miró pensando en cuánto tiempo les quedaba. Poco, tal vez solo unos pocos años o menos. Y necesitaba llenar estos días, estos meses, con todo el amor que pudiera caber en ellos. La mirada entre el anciano andrajoso y su madre,
cuyo rostro se había transformado en una máscara de dolor y asombro. Las palabras de Raquel resonaron en su cabeza como una campana rota: tu padre no murió en el campo. Cada sílaba fue un golpe, cada pausa un abismo que se abrió bajo sus pies. ¿Cómo esto? Su voz era ronca, casi irreconocible. Siempre dijiste que los nazis. Raquel temblaba y tenía los dedos apretados sobre el delantal. Los años parecían haber caído sobre ella todos a la vez, encorvando sus hombros, apagando la luz que aún brillaba en sus ojos momentos antes. Mentí, confesó, y la palabra pesó como plomo en el aire. No podría decirte la verdad. Era solo un niño. Y entonces te fuiste y pensé: ¿para qué? ¿Por qué pasar el cuchillo sobre la herida? ¿Por qué hacerte llevar esta carga también? El anciano que estaba en la puerta, su padre, sacudió la cabeza, como si intentara librarse de una pesadilla. Sus manos, que todavía estaban extendidas con las botellas vacías, cayeron a los costados. Estoy de vuelta, murmuró Zalman. Después de la guerra regresé. Pero la casa estaba vacía. ¿Te habías ido? Raquel, su mirada se encontró con la de su esposa, y algo se rompió entre ellos, una barrera de décadas. ¿Me esperaste? Ella sacudió la cabeza lentamente como si cada movimiento le doliera. Esperé 1 año. 2. Entonces dijeron que habías muerto en Dachau. Que no hubo supervivientes. No podía seguir viviendo en la duda. Así que inventé una historia. Para mí también. Para sobrevivir. David sintió que el suelo temblaba. Todas las certezas que había acumulado, el dolor, la ira, la culpa por haber abandonado a su madre, se derrumbaron como un castillo de naipes. Su padre no era un fantasma, no era un recuerdo borroso en fotografías amarillentas. Era ese hombre de carne y hueso que olía a alcohol barato y a desesperación, pero con los mismos ojos que David veía en el espejo cada mañana. ¿Por qué no miraste? Preguntó y se le quebró la voz. ¿Por qué no volviste con nosotros? Zalman se rió, un sonido seco y triste. Regresé. Cientos de veces. Pero ya no estabas, David. Y Raquel miró a la mujer que había sido su esposa, y en sus ojos David vio algo que lo paralizó. No era odio, no era rencor. Fue una vergüenza. Ya no era el hombre que ella conocía. Los campos se llevan más que carne. Quitan el alma. No sabía cómo volver. Cómo mirarte y no ver en lo que me había convertido. Un silencio espeso invadió la panadería, más espeso que la harina en el aire. David se miró las manos, todavía sucias de masa, y de repente comprendió: esto era lo que su padre no podía darle. Ni el pan, ni el relleno, ni la corteza dorada. Fue el toque. La capacidad de crear algo con amor, cuando todo dentro de ti estaba roto. Raquel rompió el silencio, su voz era un hilo de plata tembloroso. Tenemos que empezar de nuevo, dijo, más para sí misma que para ellos. Hoy. Ahora. Tomó el recipiente con la zaqueca, la masa viva que transporta siglos, y lo colocó sobre la mesa entre los dos hombres. Sus dedos, arrugados por la edad, se hundieron en la espesa mezcla. Esto es lo que queda de nosotros, prosiguió, mirando alternativamente a su marido y a su hijo. Ni las mentiras ni las cicatrices. Esto es lo que sobrevivió. Y mientras ella respira, nosotros también respiramos. David miró a su padre. Zalman tembló como si el peso de esos años lo aplastara de repente. Pero cuando Raquel le tendió la cuchara de madera, el viejo la cogió. Dudó. Luego, con un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su alma, mojó la cuchara en la zaqueca y la añadió a la pasta fresca. ¿Cómo se hace? Preguntó y su voz era la de un hombre que ha olvidado cómo vivir, pero recuerda, instintivamente, cómo sobrevivir. Raquel sonrió por primera vez desde que se abrió la puerta. Una sonrisa frágil, como el primer rayo de sol después de una tormenta. Como siempre, respondió. Con tus manos. Con paciencia. Y con la certeza de que al final, lo que sale del horno es algo más que pan. Tomó las manos de David y Zalman y los guió hasta el cuenco. Los tres comenzaron a amasar juntos, sus dedos se juntaban en la masa húmeda, los ritmos desiguales al principio, hasta que poco a poco, los movimientos se sincronizaron. No hubo palabras para llenar ese vacío.
Pero estaba eso, el olor a harina, el calor del horno, el sonido de la masa al amasarse. Y por primera vez en décadas, David se sintió como en casa. Los ojos de David oscilaron entre su madre y el anciano en la puerta, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. 1963, la voz de Raquel temblaba, pero era una voz rota por décadas de dolor. 10 años en el campo. No pude trabajar. Empecé a beber. Traté de salvarme, pero él dijo que no merecía a su familia, que por su culpa nos odiabas. Se fue a vivir a la calle. Lo busqué, le llevé comida, pero desapareció. David se quedó mirando aquella figura encorvada en el umbral, intentando conciliar esa sombra con la imagen de su padre que conservaba, Zalman Glimberg, el hombre alto, fuerte, de manos cálidas y postura orgullosa, cuyas risas llenaban la panadería cuando era niño. Raquel no quería eso. Pero pensé que el niño volvería, si yo no estaba cerca. Las palabras del anciano eran arrastradas, como si hubiera olvidado cómo juntar las sílabas para formar oraciones. De repente las palabras de Yitzhak Rubinstein, las mismas que David había escuchado años antes, explotaron en su memoria: hijo, la ira es un veneno que bebemos con la esperanza de envenenar a otros. En ese momento no lo entendí. Ahora, el peso de esas palabras lo aplastaba. Entonces, ¿ustedes lo sabían? Todo este tiempo. La ira hervía dentro de él, nublando su razón. Sabían que estaba vivo y se quedaron callados. Davidí, mi hijo. Raquel dio un paso tembloroso hacia él, extendiendo las manos. 48 años. Su voz se quebró. Durante 48 años pensé que era un traidor. Uno muerto. Y él estaba allí. No el monstruo que David había maldecido durante décadas, sino un hombre destrozado, el mismo que le había enseñado a amasar con esas grandes manos, cuya risa alguna vez llenó cada rincón de la panadería. El hombre al que idolatraba cuando era niño y maldecía cuando era joven. Zalman avanzó vacilante, tambaleándose. Davidí, perdóname. Quería ser un padre digno, no pude. Deshonré a todos. No te atrevas. David retrocedió con voz aguda. No te atrevas a llamarme hijo. Elegiste la botella antes que a nosotros. Lo golpeó la amarga ironía de la situación. Había pasado 48 años odiando a su padre por crímenes que no había cometido, por traición, por debilidad, por abandono. Y ahora, al descubrir la verdad, tenía verdaderos motivos para estar furioso. No. Raquel se interpuso entre ellos de repente, levantándose en toda su pequeña estatura. Suficiente. Suficiente odio. Suficiente. Su voz se quebró. Se llevó la mano izquierda al pecho, su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron de dolor. Madre. David olvidó su ira al instante y corrió hacia ella. Yo esperé tanto que estuviéramos juntos. Los tres. Raquel se hundió lentamente en el suelo, presionando su brazo contra su pecho. Raquel. Zalman se arrojó sobre su esposa, de repente sobrio por el terror. Espera, mi amor. Espera. David agarró a su madre antes de que cayera. La acostaron en una silla, pero Raquel apenas respiraba. David buscaba frenéticamente el teléfono para llamar a una ambulancia, pero en el fondo sabía que no habría tiempo. Zalman se arrodilló ante su esposa, tomando su mano entre las suyas, mientras las lágrimas limpiaban años de suciedad de su rostro. Raquel, pálida como el lino, levantó con esfuerzo una mano y tocó el rostro de su marido. Con la otra acarició el rostro de su hijo. Una leve sonrisa iluminó sus labios mientras miraba a los dos hombres inclinados sobre ella. Finalmente, mis muchachos juntos. Sus ojos, desbordantes de un amor tan inmenso que dejó a David sin aliento, se cerraron lentamente. La mano que descansaba sobre su rostro se deslizó inerte. Mamá, no. El grito de David se perdió en el aire sofocante, lleno del humo del pan que se quemaba en el horno, la receta del pan de la familia, que ahora no tenía a quien enseñarle. El humo llenó la panadería como un velo que descendiera sobre el escenario de una obra de teatro. Una pieza que duraría toda la vida.